mis hermanos de luz. Hoy les traigo un conocimiento ancestral que va a cambiar completamente su manera de ver las plantas que nos rodean. ¿Se han preguntado alguna vez por qué nuestros ancestros guardaban tan celosamente el conocimiento sobre ciertas plantas? ¿Por qué algunas pueden salvar vidas mientras otras pueden quitarla? En este video vamos a sumergirnos en un mundo fascinante donde descubriremos plantas medicinales, aromáticas y hasta venenosas. Pero atención, porque esto no es un simple catálogo de plantas. Vamos a revelar secretos que han pasado de generación en generación, usos espirituales que pocos conocen y advertencias que podrían salvarles la vida. Y les digo algo, mi gente, quédense hasta el final porque vamos a cerrar con broche de oro hablando sobre una planta que está en boca de todos últimamente y que muchos están usando sin saber realmente su poder. Si eres nuevo en el canal, bienvenido a Hermanos de Luz, tu espacio para conectar con la sabiduría ancestral y el conocimiento espiritual. Y si ya eres parte de esta familia, ya tú sabes, dale duro a ese botón de like, activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes que nada, quiero aclarar algo que es más caliente que el mismísimo sol del Caribe. Para todos esos que no tienen paciencia y que andaban comentando en el otro video que hice sobre plantas y la importancia de la luna para poder cortarla, y que no entendían que ese video se hizo de manera genérica para ver si les interesaba este tema, aquí les va este video a ver qué me comentan ahora. Y aclaro algo de una vez. No puedo poner imágenes de las plantas, pues como saben, yo estoy solo haciendo esto, escribiendo guiones, editando y también respondiendo sus comentarios. Pero es tan fácil como buscar en Google el nombre de la planta y encontrarán imágenes de ella. Pues aquí mi objetivo es enseñarles a ustedes sus características, cómo se utiliza y para qué sirven. Entre otras cosas más que para mí es lo que creo más importante. Ahora sí, prepárense porque esto va a estar candela. Empecemos con una de las plantas más versátiles y respetadas que existe, el laurel, o como lo conocemos científicamente, Laurus nobilis, esta joya verde que viene originalmente del Asia Menor y se ha regado por toda la región mediterránea, ha llegado hasta nuestras tierras, aunque se cultiva poco en Cuba, pero cuando lo hace, mi gente, es una belleza. Miren bien lo que les voy a explicar porque esto es fundamental. Estamos hablando de un árbol siempre verde que puede alcanzar hasta los 13 metros de altura, aunque cuando lo cultivamos en macetas, lo podamos y le damos diferentes formas. Sus hojas son una maravilla, alternas, de un verde mate, y tienen esa forma característica entre lanceolada y oblonga que las hace inconfundibles. Cuando llega el principio de la primavera, este árbol nos regala unas flores pequeñitas en umbelas axilares, amarillentas, que son dioicas. Esto significa que hay flores masculinas y femeninas en plantas separadas y se tornan negro purpúrea. El fruto, mis hermanos, es una baya de color púrpura oscuro con una única semilla. Ahora, en la parte que más nos interesa, que es su uso medicinal y espiritual, presten mucha atención. En Cuba, tradicionalmente usamos las hojas como condimento, especialmente para las carnes y para darle ese toque especial a la salsa. Pero esto es apenas raspar la superficie de lo que esta planta puede hacer. El laurel es un estimulante natural y viene como anillo al dedo para esa dispepsia atónica, es decir, cuando el estómago está perezoso. Las bayas, y esto es importante que lo sepan, forman parte del bálsamo de Floraventi que se usa contra el reumatismo en fricciones. Pero ahora viene lo más interesante, mi gente. Hay una infusión especial que nuestros ancestros preparaban y que yo les voy a enseñar. Se necesitan 4 gramos de hojas de laurel, 8 gramos de corteza de naranjas amargas y 200 gramos de agua hirviente. Se deja reposar 15 minutos, se filtra y se endulza. Esta preparación es una joya para la digestión. El aceite volátil que se extrae de las bayas tiene usos bien particulares. Se emplea contra la parálisis, contra la sarna y, aunque suene fuerte, hasta para embalsamar. Los veterinarios también lo aprovechan
preparando una pomada con las hojas frescas que es tremenda medicina. Y si hablamos de digestión, aquí les va otro secreto: un cocimiento con 10 a 20 gramos de hojas por litro de agua y se toma una tacita después de las comidas. Esto no solo activa la digestión, sino que también alivia esas flatulencias que a veces nos hacen pasar tremenda pena. Ahora, en la parte espiritual, mis hermanos de luz, el laurel es una planta de tremendo poder. Se utiliza tradicionalmente para la protección y la limpieza espiritual. Las hojas de laurel quemadas en el hogar sirven para purificar el ambiente y alejar las energías negativas. También se coloca detrás de la puerta principal para proteger la casa de malas influencias. Para los trabajos de prosperidad y abundancia, se pueden escribir deseos en las hojas de laurel y quemarlas, o colocar algunas hojas en la cartera para atraer la prosperidad. En rituales de clarividencia y meditación, el laurel ayuda a abrir el tercer ojo y potenciar la intuición. Y aquí les dejo un dato importante. En Cuba, aunque el laurel no florece, hemos logrado obtener ejemplares por medio de semillas traídas de Europa por margullo y estacas de las ramas bajas. Las plantas crecen despacito, son de talla pequeña, pero se adaptan tremendamente bien a nuestro clima y aguantan tanto las lluvias del verano como la sequía. Vamos ahora con una planta que es tan poderosa como controversial: el piñón botija, científicamente conocido como Jatropha curcas. Esta planta, que también llamamos piñón criollo, piñón lechero o piñón purgante, es una presencia constante en nuestras tierras cubanas, especialmente en las cercas de las fincas y los patios. Lo interesante de esta planta es que ha extendido sus raíces por todas las Antillas, las Bermudas y prácticamente toda la América tropical continental. Cada región la conoce por un nombre diferente. En México la llaman piñoncillo, en Costa Rica le dicen coquillo y en Panamá es conocida como tempate. Permítanme describirles esta planta para que la reconozcan sin equivocación. Estamos hablando de un árbol pequeño o a veces un arbusto que puede alcanzar entre 2 y 8 metros de altura. Sus hojas son como corazones verdes, redondas y angulosas, y cuando florece nos regala unas flores monoicas en grupos apretados. Pero aquí viene lo crucial que tienen que saber: esta planta no es un juego. En la época colonial, allá por 1520, el cronista Oviedo documentó que sus propios hijos en Santo Domingo casi pierden la vida por comer sus semillas. Y esto no es un cuento de camino, esto es historia documentada. El piñón botija es una de esas plantas que demuestran el poder dual de la naturaleza. Por un lado, tiene propiedades curativas impresionantes, pero por otro, puede ser tremendamente peligrosa si no se sabe utilizar correctamente. Las semillas contienen entre 25 y 40% de un aceite que puede ser tanto medicina como veneno, dependiendo de cómo se use. Las aplicaciones medicinales de esta planta son verdaderamente sorprendentes, aunque hay que manejarlas con extremo cuidado. En Oriente y La Habana utilizan las hojas para baños medicinales, mientras que en Camagüey las aplican específicamente para baños y fiebre. La almendra, cuando se prepara correctamente, funciona como purgante, pero atención, 2 o 3 semillas son más que suficientes para lograr el efecto deseado. Aquí viene algo fundamental que deben saber: el antídoto o contraveneno de esta planta es el vino y las bebidas alcohólicas en general. Esto no es casualidad, nuestros ancestros lo descubrieron tras siglos de experiencia. En el aspecto curativo, el zumo o leche de esta planta ha demostrado resultados positivos contra las almorranas cuando se aplica de manera tópica. También se ha usado con éxito para tratar quemaduras. Las hojas, preparadas en decocción, tienen un uso particular para las madres recién paridas. Estimulan la producción de leche materna. Para las limpiezas y curaciones, las hojas funcionan como un poderoso detersivo. Se aplican a las llagas o úlceras después de lavarlas bien con su cocimiento, y los resultados son rápidos y efectivos. El zumo también ha demostrado ser efectivo para tratar los herpes y empeine cuando se aplica localmente.
En el campo espiritual, el piñón botija es considerado una planta de protección y limpieza. Sus hojas se utilizan en baños espirituales para eliminar energías negativas y romper trabajos de brujería. Algunos curanderos tradicionales la usan en rituales de despojos, siempre con mucho respeto y precaución. Pero escuchen bien esto, las semillas crudas son extremadamente peligrosas. Han ocurrido muertes por consumirlas incorrectamente. Ni siquiera después de tostadas se recomienda comerlas. Los niños son especialmente vulnerables porque las semillas tienen un sabor agradable, similar al de las avellanas. Por eso es crucial mantener esta planta fuera del alcance de los pequeños. Como dato curioso, en Venezuela los campesinos tienen una forma particular de usar las hojas. Toman tantas hojas como deposiciones quieran provocar, las pican como para ensalada y las condimentan con sal, aceite y vinagre. Lo toman al acostarse con unos tragos de agua. Pero les advierto, esto es un conocimiento tradicional que requiere experiencia y precaución. Ahora vamos a hablar de una planta que probablemente todos tienen en casa o conocen a alguien que la tenga, la sábila. Esta planta maravillosa, que también conocemos como Aloe barbadensis Mill, tiene una historia tan rica como sus propiedades curativas. Oriunda de la región mediterránea, esta planta se ha adaptado también a nuestro clima, que la encontramos creciendo en rocas costeras y laderas secas por toda nuestra isla y el Caribe. En Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Bermudas y hasta en la Florida, esta planta ha hecho su casa. Déjenme explicarles cómo reconocerla porque es importante saber exactamente qué estamos usando. La sábila es una planta carnosa, prácticamente sin tallo, que produce estolones como jígitos que van saliendo. Sus hojas son tremendamente especiales, gruesas, de 3 a 6 decímetros de largo, con unos dientecitos espinosos en los bordes y de un color verde glauco pálido que las hace inconfundibles. Cuando florece, nos regala unas flores amarillas en racimos densos sostenidas por un escapo robusto. Pero lo más valioso de esta planta está en su composición química. Contiene algo llamado aloína o barbaloína en una proporción de 15 a 30%, además de un aceite volátil de color amarillo y una materia resinosa que puede llegar hasta el 63%. Lo más interesante es que las propiedades curativas de la sábila se deben principalmente a un glucósido antroquinónico, la barbaloína, que cuando se hidroliza se desdobla en azúcar dextraarabinosa y aloe enodina. Esto es lo que hace que esta planta sea tan efectiva para tantos usos medicinales. Ahora viene lo más interesante sobre la sábila. En Cuba, tradicionalmente la usamos para curar el moquillo de las aves, específicamente para las gallinas. Pero esto es apenas la punta del iceberg. El jugo concentrado de las hojas constituye el acíbar y el aloe, que son medicamentos que figuran en todas las farmacopeas del mundo. Escuchen bien esto porque es oro puro. Después de machacar las pencas y quitarles la corteza, se lavan con agua hasta que la pulpa pierda su sabor amargo. Esa pulpa, conocida como cristal de sábila, se hierve con agua durante 1 hora. El líquido resultante, mezclado con azúcar, se convierte en un jarabe concentrado que es prácticamente medicamento santo para los catarros y constipados leves. En estos últimos años, la sábila ha ganado tremenda importancia porque se ha descubierto que su jugo es extraordinariamente eficaz contra toda clase de quemadura, especialmente las producidas por radiación y las quemaduras del sol en la playa. Ayuda en la regeneración de los tejidos de una manera impresionante. Para el hígado, tome el jugo extraído de las hojas varias veces al día. Es tremendo para las úlceras cancerosas, las heridas que no quieren sanar y todas las llagas de carácter maligno. Y aquí va un dato potente. El polvo de la raíz en dosis de 5 a 10 centigramos estimula el apetito y produce una ligera evacuación intestinal, además de estimular la secreción biliar. En el aspecto espiritual, la sábila es considerada una de las plantas más poderosas para la protección y la limpieza. Se coloca detrás de la puerta principal de las casas,
colgada boca abajo, para absorber las malas energías y proteger el hogar. Cuando la planta se seca completamente, significa que ha absorbido demasiada negatividad y debe ser reemplazada. También se usa en baños espirituales para la limpieza energética y la prosperidad. El cristal de sábila mezclado con agua de mar se utiliza en rituales de purificación y para alejar trabajos negativos. En algunas tradiciones se considera que tener una sábila en casa atrae la buena suerte y la prosperidad. Pero tengan presente esto: cuando usen la sábila como purgante, deben evitarla en casos de hemorroides, congestiones del útero, durante la menstruación, el embarazo y en casos de disentería, nefritis y hematuria. La sabiduría está en saber cuándo y cómo utilizarla. Ahora les voy a hablar de una planta que requiere toda su atención, porque estamos frente a uno de los ejemplares más peligrosos que podemos encontrar en nuestras tierras, el manzanillo. Los indígenas no le pusieron árbol de la muerte por gusto, y en México tampoco le dicen hincha huevos en broma. Este árbol, que crece en las costas bajas de toda nuestra isla y en la desembocadura de los ríos, puede alcanzar entre 4 y 20 metros de altura. A veces forma bosquecillos enteros, y aquí viene lo importante: contiene un jugo lechoso que es extremadamente acre y venenoso. Lo van a reconocer por sus hojas brillantes, como de 4 a 10 centímetros de largo, con forma ovalada y bordes ligeramente aserrados. Sus frutos parecen manzanitas amarillentas, y ahí está el peligro. Han causado muertes porque los primeros exploradores los confundían con manzanas silvestres. Pero aquí viene algo que tienen que saber: el jugo lechoso de esta planta es tan potente que algunas personas son tan sensibles que les basta reposar bajo su sombra para sufrir reacciones en la piel e inflamaciones. Los caribes lo usaban para envenenar sus flechas, y con solo 5 u 8 gotas puede provocar múltiples evacuaciones. Cuando alguien se envenena con manzanillo, los síntomas son claros: ardor fuerte en la boca, la faringe, el esófago y el estómago. Los labios se escorían, el estómago se hincha y pueden presentarse desmayos fuertes y repetidos. Lo que les estaba explicando sobre los síntomas continúa, y esto es vital que lo sepan. Aparece un gusto acre y picante muy particular en la boca. Hay horripilaciones, sudores fríos y viscosos. La cabeza y la cara se hinchan dependiendo de qué tan sensible sea la persona. Por eso es fundamental conocer los contravenenos. La naturaleza es sabia y nos ha dado las plantas que contrarrestan el veneno del manzanillo. Aquí en Cuba tenemos 4 plantas que son antídotos naturales: el palo blanco o leño blanco, el bejuco de perdiz o uña de gato, la tuatúa o frailecillo y la llavilla o secua. Es como si la propia naturaleza nos diera el veneno y su cura en el mismo terreno. Ahora bien, a pesar de su peligrosidad, el manzanillo tiene sus usos medicinales, pero requieren un conocimiento profundo y mucha precaución. Los campesinos de la parte sur de Oriente, en la región del Turquino, usan el látex en gotas como purgante. También se ha empleado como diurético y para tratar afecciones cardíacas, hidropesías y el tétanos. La corteza y la madera se han usado como diaforéticas en el tratamiento de afecciones sifilíticas, pero escuchen esto: se han exagerado algunas de sus propiedades venenosas. Por ejemplo, no es cierto que cause la muerte solo por dormir bajo su sombra, aunque sí puede causar reacciones alérgicas severas. En el aspecto espiritual, el manzanillo es considerado una planta de extremo poder, utilizada tradicionalmente en trabajos de protección y alejamiento. Sin embargo, por su naturaleza tóxica, su uso en rituales está reservado exclusivamente para personas con amplio conocimiento y experiencia en el manejo de plantas sagradas. Y aquí les dejo algo curioso. Se decía que este árbol era el causante de la ciguatera en los peces cuando sus frutos caían al mar. Hoy sabemos que esa enfermedad es de origen bacteriano, pero esto demuestra el respeto y temor que nuestros ancestros tenían por esta planta.
Recuerden siempre, con el manzanillo no se juega. Si están trabajando cerca de uno, eviten el contacto con su savia, no quemen su madera porque el humo puede inflamar los ojos y por nada del mundo confundan sus frutos con manzanas comestibles. El conocimiento es poder y en este caso puede salvar vidas. Vamos ahora con una planta que tiene una historia fascinante, la hierba mora. Esta planta, que científicamente conocemos como Solanum nigrum L, es toda una superviviente que encontramos prácticamente en cualquier rincón de nuestra isla, desde terrenos fértiles hasta lugares yermos, colinas y márgenes de ríos. Esta planta es tan versátil que ha conquistado prácticamente todas las regiones templadas y tropicales del mundo. Cada región la conoce por un nombre diferente. En Puerto Rico la llaman mata gallina, en México la conocen como chichiquelte y en varios países simplemente la llaman hierba mora. Déjenme explicarles cómo identificarla correctamente. Es una hierba anual que puede alcanzar entre 3 y 8 decímetros de altura. Sus hojas son ovaladas con pecíolos y miden entre 2 y 8 centímetros de largo. Lo interesante es que produce unas flores pequeñas, blancas o azulosas, que luego se convierten en bayas negras y brillantes. Pero aquí viene algo crucial que deben saber. Esta planta tiene una dualidad interesante. En los Estados Unidos la consideran venenosa y hasta han reportado envenenamientos serios en el ganado. Sin embargo, en otras partes del mundo, incluyendo nuestras tierras, se ha usado tradicionalmente tanto para la medicina como para la alimentación. Ahora bien, en Santiago de Cuba tenemos una tradición particular con esta planta. Se usa el cocimiento de las hojas para lavado y las mujeres lo toman con fines medicinales. En Camagüey tienen otra visión interesante, hacen dulce con los frutos y dicen que es tremendo manjar, pero aquí viene lo más importante. Cuando usamos la hierba mora para medicina tradicional, se prepara de formas específicas. Para las úlceras de las piernas se hacen baños y las hojas se untan con aceite para aplicarlas directamente. Es tremendo calmante y narcótico natural, pero hay que saber usarlo correctamente. Escuchen esto porque es fundamental. Para hacer una cataplasma sedativa, se cocinan las hojas con poquita agua, se muelen bien hasta formar una pasta y se aplican sobre las partes inflamadas. Los resultados son sorprendentes cuando se hace correctamente. La decocción es otro asunto serio. Se prepara con un manojo de hojas frescas por media botella de agua. Esta preparación se usa para lavativas o inyecciones sedativas y emolientes. Pero atención, porque aquí viene algo crucial. La planta contiene solanina, un componente que hay que respetar. En el aspecto espiritual, la hierba mora tiene propiedades muy especiales. Se utiliza en rituales de protección y para alejar energías negativas. Las hojas secas se pueden quemar como incienso para limpiar espacios de energías pesadas y en algunas tradiciones se coloca debajo de la almohada para promover sueños proféticos y proteger durante el descanso. Pero escuchen bien esto, porque es vida o muerte. Las bayas pueden ser venenosas en algunos casos, aunque en algunas culturas las usan para hacer pasteles y otros alimentos, hay que tener tremendo cuidado. No todas las variedades son comestibles y lo que es seguro en un lugar puede ser peligroso en otro. Un dato interesante es que en Bohemia colocan las hojas en las cunas de los niños para promover el sueño, pero personalmente no recomiendo esta práctica porque requiere mucho conocimiento y experiencia para hacerlo de forma segura. Para los trabajos espirituales se recomienda recolectar la planta en luna menguante y siempre pidiendo permiso antes de cortarla. La sabiduría está en respetarla y usarla con conocimiento, porque como dicen los viejos, no hay planta mala, sino mal uso de la planta. Ahora vamos a hablar de una planta que seguramente tienen en sus casas o la han visto en el patio de sus abuelos, la hierbabuena. Esta planta maravillosa que viene del viejo mundo se ha adaptado tan bien a nuestras tierras que la encontramos en los patios y jardines por toda Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití y prácticamente todas las Antillas. Para que la identifiquen sin equivocación, es una planta perenne que se reproduce por estolones hojosos.
puede alcanzar hasta 70 centímetros de altura o incluso más, y tiene un detalle particular. Puede ser pubescente o lampiña, es decir, puede tener pelitos o ser lisa. Sus hojas son principalmente oblongas o elípticas, midiendo entre 2 y 5 centímetros de largo. Tienen los bordes aserrados y están sostenidas por pecíolos cortos. La mayoría son obtusas en la punta y redondeadas en la base. Las flores, que son una belleza, aparecen en espigas terminales que no sobrepasan los 7 centímetros de largo. Lo fascinante de la hierbabuena es que contiene una proporción muy especial de esencia alcanforada, lo que la convierte en un estimulante difusible extraordinario. Este componente es el que le da esas propiedades carminativas que la hacen tan efectiva contra las ventosidades y el meteorismo nervioso. Las aplicaciones medicinales de la hierbabuena son tremendamente variadas. Se usa tradicionalmente en cocimiento contra los dolores de estómago, los constipados y resfriados, y es especialmente efectiva contra los vómitos y las diarreas. La dosis tradicional es de 3 tazas al día y los resultados son sorprendentes. Ahora, aquí viene algo que pocas personas conocen. La hierbabuena tiene propiedades antigalactágogas, es decir, ayuda cuando se quiere disminuir la producción de leche materna. Para esto se prepara una tisana con 10 gramos de hoja por 1000 de agua y se combina con la aplicación de las hojas machacadas en cataplasmas calientes sobre el pecho. Es importante que sepan que esta planta es un estimulante magnífico y tiene propiedades antiespasmódicas que la hacen especial. También funciona como hipostenizante cardiovascular, lo que significa que ayuda a regular la presión sanguínea y es antidismenorreica, aliviando los dolores menstruales. En el aspecto espiritual, la hierbabuena es una planta de tremendo poder. Se utiliza en rituales de amor y prosperidad y es especialmente efectiva para atraer la buena suerte en los negocios. Cuando se coloca en las esquinas de la casa, dicen que ayuda a mantener la armonía en el hogar y aleja las discusiones. Para los trabajos espirituales se recomienda recolectarla en luna creciente y preferiblemente en las primeras horas de la mañana. Las hojas frescas se pueden usar en baños espirituales para la purificación y para atraer el amor. También se coloca en pequeños saquitos bajo la almohada para propiciar sueños tranquilos y positivos. Desde hace algunos años, hemos estado cultivando otras dos especies de menta muy parecidas a la hierbabuena. Una es la menta crispa, que en los Estados Unidos llaman julep mint, que es más pálida y menos aromática. La otra es la menta espicata, conocida como spearmint, que se parece más a la menta piperita. Y aquí les dejo un consejo de oro: cuando cultiven hierbabuena, recuerden que es una planta que se extiende rápidamente. Si la siembran en el patio, pónganla en un lugar donde pueda expandirse sin problema. Y si la tienen en maceta, asegúrense de que tenga buen drenaje para evitar que se pudra la raíz. Ahora les voy a hablar de una planta que es pura magia aromática: el romero. Originario del sur de Europa, especialmente de España e Italia, este arbusto se ha ganado su espacio en nuestros jardines privados y patios cubanos, y también lo encuentran en los jardines comerciales de La Habana. Cuando vean un arbusto que alcanza 1 metro o más de altura, siempre verde, tremendamente aromático y con muchas hojas, probablemente están frente a un romero. Sus hojas son particulares, están sentadas directamente en las ramas, son lineales, obtusas y tienen los bordes enrollados. Las hojas jóvenes tienen una característica especial: son blanco tomentosas por debajo. Sus flores son una belleza particular. Aparecen en grupos racimosos en las axilas de las hojas, con brácteas ovaladas. La corola es bilabiada, de un color blanco rosáceo que llama la atención. Tiene solo 2 estambres fértiles y sus filamentos están arqueados y paralelos, como si estuvieran bailando una danza sincronizada. Lo más fascinante del romero es que contiene un principio amargo y un aceite esencial compuesto de cineol, alcanfor y borneol.
Esta combinación es lo que le da sus propiedades convulsivantes y lo hace tan efectivo en la medicina tradicional. El romero es tan versátil que forma parte de preparaciones oficiales como el bálsamo de Opo del Doc y el agua de colonia del Codes. Pero más allá de sus usos oficiales, en la medicina tradicional tiene aplicaciones verdaderamente sorprendentes. Se usa frecuentemente en maceración con alcohol contra los dolores de cabeza y cuando hablamos de problemas del estómago es una bendición. Pero aquí viene algo interesante. Cuando lo maceras con ginebra y lo aplicas en paños sobre la cabeza, dicen que es tremendo remedio para el insomnio. Algunos conocedores lo mezclan con anamú y aseguran que no hay mejor remedio para la ronquera. En Camagüey tienen una tradición particular. Usan el romero para el corazón como cordial. Y no están equivocados porque esta planta estimula y tonifica todo el sistema. Cuando preparas una infusión con un par de puñaditos por litro de agua, sientes un calor suave en el estómago que se extiende por todo el cuerpo, provocando una sudoración beneficiosa. Para quienes sufren de asma, catarros crónicos o vómitos nerviosos, el romero es un aliado poderoso. También da resultados extraordinarios contra la apoplejía, los vértigos y otras afecciones del sistema nervioso. Si tienes problemas de vista o sufres de hipocondría, el romero puede ser tu mejor amigo. En el aspecto espiritual, el romero es considerado una de las plantas más poderosas para la protección y la limpieza energética. Se usa tradicionalmente para alejar las malas influencias y los espíritus negativos. Cuando se quema como incienso, se dice que purifica el ambiente y eleva las vibraciones espirituales del lugar. Para trabajos de amor, el romero es especialmente potente. Se puede usar en baños espirituales para atraer el amor verdadero y fortalecer relaciones existentes. También se coloca en pequeñas bolsitas bajo la almohada para propiciar sueños proféticos y proteger durante el sueño. Y aquí les dejo una receta especial contra todo dolor, sea reumático o de gota. Mezclen 50 gramos de esencia de romero, 5 de esencia de limón y 1 litro de alcohol rectificado. Los resultados son extraordinarios cuando se aplica en fricciones. Pero recuerden siempre esto, el romero es una planta sagrada que debe tratarse con respeto. Cuando la recolecten, háganlo en las primeras horas de la mañana y siempre agradezcan a la planta por sus beneficios. Llegamos ahora a una planta fascinante que viene desde Europa y Asia Occidental, el poleo. Esta planta que se ha ganado su espacio en huertos y jardines de muchos países tiene una particularidad especial. Le encanta crecer a orillas de los arroyos y en lugares húmedos, como si buscara la frescura del agua. Para que la reconozcan sin confusión, es una planta que crece postrada y se ramifica abundantemente. Sus hojas son algo peculiar, miden unos 13 milímetros o menos, tienen forma ovalada redondeada y pueden ser enteras o tener pequeñas muescas en los bordes. Está cubierta de una suave pubescencia que la hace única al tacto. Las flores son una belleza particular, pequeñitas, de color lila o azuloso, y aparecen casi pegadas a la planta en grupos densos en las axilas de las hojas. La boca del cáliz tiene una característica muy especial. Está cerrada por pelo, como si la planta quisiera proteger sus secretos. Pero lo más interesante está en su composición. El poleo puede contener hasta 1,75% de su peso en esencia cuando está seco. Y aquí viene lo fascinante. La esencia española contiene entre 82 y 90% de pulegona, que es el componente que le da sus propiedades tan especiales. Las propiedades terapéuticas del poleo son parecidas a las de la menta, pero tiene su propia personalidad. Es un magnífico tónico estomacal, un digestivo extraordinario y tremendo carminativo. En el campo, la gente lo usa especialmente contra los dolores intestinales y los resultados son sorprendentes. Pero aquí viene algo curioso que nuestros abuelos siempre decían. El poleo sirve para ahuyentar las pulgas, igual que la albahaca, y hasta los mosquitos huyen de él.
Esta creencia viene desde la antigüedad y no es un cuento, tiene su base en la realidad. Ahora presten atención a cómo se prepara correctamente. Para hacer un té o tisana de poleo hay que apartar el agua del fuego cuando ya está hirviendo y tapar bien el recipiente. Es mejor usar el poleo fresco, recién cogido. Se echan 2 o 3 brotecitos por taza y se endulza preferiblemente con miel. Se toma una taza después de las comidas principales. Para los que tienen problemas con lombrices intestinales, existe una preparación especial. Se hace la misma tisana pero más concentrada y se toma en ayunas, sin miel ni azúcar. Se da un buen tazón dividido en 2 tomas y los resultados no se hacen esperar. En el aspecto espiritual, el poleo es considerado una planta de limpieza y purificación. Se utiliza en baños espirituales para alejar las malas influencias y limpiar el aura. Cuando se coloca en las esquinas de la casa, dicen que ayuda a mantener alejadas las energías negativas y los malos espíritus. Aquí les va una receta especial que es prácticamente milagrosa para los dolores intestinales y para aliviar los trastornos de la menstruación. Se prepara una tisana combinando poleo con cabezuelas de manzanilla, un poco de orégano, algo de mejorana, una pizca de anís o comino y una sola hoja de ruda. No más que eso. Para terminar con el poleo, les cuento algo sobre su cultivo porque es importante. Las semillas frescas sembradas en cajones a media sombra germinan bien y las posturas, cuando se trasplantan a canteros en campo abierto, se mantienen todo el año. Florecen en mayo y se propagan fácilmente por estolones. Solo hay que cuidar que no haya demasiada humedad porque pueden formarse manchas de hongo. Vamos a hablar ahora de una planta que ha conquistado nuestros jardines y patios cubanos, el orégano francés. Esta planta aromática, que viene originalmente del sureste de Asia, no solo se usa como medicinal, sino también como condimento y se ha extendido por Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Jamaica, Santo Domingo, Haití y prácticamente todas las Antillas hasta llegar a Venezuela. Cuando vean un arbusto tortuoso con pelitos que lo hacen tomentoso, tremendamente fragante y algo carnoso, que alcanza aproximadamente 1 metro de altura, probablemente están frente a un orégano francés. Sus hojas son especiales, tienen forma entre ovada y deltoidea, con bordes crenados y miden entre 4 y 10 centímetros de largo. Lo fascinante de esta planta es que tanto el haz como el envés de sus hojas están cubiertos de una vellosidad que las hace tomentoso pelosas. La base de las hojas es casi truncada o tiene forma de corazón y baja por el peciolo robusto que las sostiene. Las flores aparecen en grupos verticilados que forman racimos alargados e interrumpidos que pueden alcanzar entre 1 y 3 decímetros de largo. Son de color azul o lila, con un tubo de corola que es casi el doble de largo que el cáliz. En Cuba, esta planta tiene un uso doble que la hace especialmente valiosa. Por un lado, es un condimento extraordinario para nuestras comidas, pero por otro lado, tiene aplicaciones medicinales que nuestros ancestros conocían bien. En Camagüey, por ejemplo, tienen una tradición particular de usarlo para baños medicinales. Algo verdaderamente fascinante que viene desde Vietnam es su uso contra el asma y los catarros crónicos. Pero lo más interesante es que también lo empleaban contra la epilepsia y otras afecciones convulsivas. Es un calmante tan efectivo que se usa tradicionalmente para aliviar los cólicos en los niños. Aquí les va una preparación especial que deberían conocer. Las hojas, cuando se fríen en aceite o sebo, se convierten en un antiflogístico poderoso para la bronconeumonía. Y si lo que necesitan es aliviar dolores de estómago y mejorar la digestión, preparen un cocimiento con un manojo de hoja para una botella de agua y tómenlo después de las comidas. En el aspecto espiritual, el orégano francés tiene propiedades muy particulares. Se utiliza en rituales de protección y purificación, especialmente para limpiar espacios de energías densas o negativas.
Su aroma intenso se considera que tiene la capacidad de elevar las vibraciones espirituales del ambiente. También se usa en trabajo para atraer la prosperidad y el amor. Algunas personas lo colocan en pequeñas bolsitas de tela roja cerca de la entrada del negocio para atraer la abundancia y en las cocinas para armonizar el ambiente familiar. Una cosa importante que deben saber: cuando vayan a usar el orégano francés para cualquier propósito medicinal o espiritual, siempre recoléctenlo en las primeras horas de la mañana, cuando el sol está saliendo. Dicen los conocedores que es cuando la planta tiene más fuerza y sus propiedades están más concentradas. Y aquí les dejo un secreto que pocos conocen. Las hojas del orégano francés, cuando se hierven junto con otras plantas aromáticas como la albahaca y el romero, crean una infusión que no solo es medicinal, sino que también sirve para limpiezas espirituales profundas. En este viaje por las plantas medicinales, aromáticas y venenosas, no nos puede faltar el clavo, una especia que está dando tremendo de qué hablar últimamente. El clavo, o Syzygium aromaticum, como lo conocemos científicamente, es una joya que viene del árbol del clavo, originario de las Islas Molucas. Lo que nosotros conocemos como clavo es en realidad el botón floral seco de este árbol. Tiene una forma particular que lo hace inconfundible. Parece un pequeño clavo de carpintero, de ahí viene su nombre. Su color es marrón oscuro, casi negro, y tiene un aroma intenso que es imposible de confundir con cualquier otra especia. En el aspecto medicinal, el clavo es un powerhouse de beneficio. Contiene un aceite esencial llamado eugenol, que es un antiséptico y analgésico natural tremendo. Por eso nuestros abuelos siempre tenían clavos en casa para aliviar el dolor de muelas. Se coloca un clavo cerca de la muela que duele y el alivio es casi inmediato. Pero más allá del dolor de muelas, el clavo es un antibacteriano y antifúngico potente. Ayuda con problemas digestivos, náuseas y vómitos. El té de clavo es excelente para aliviar los gases y mejorar la digestión. También es tremendo expectorante y ayuda con los problemas respiratorios. En el aspecto espiritual, el clavo es una herramienta poderosa. Se usa tradicionalmente en rituales de protección y para alejar las energías negativas. Se dice que tener clavos en casa, especialmente cerca de las entradas, protege el hogar de influencias negativas y personas malintencionadas. Para trabajos de amor, el clavo es especialmente efectivo. 7 clavos en una bolsita roja se usa para atraer el amor. También se emplea en rituales para la prosperidad. Algunos comerciantes colocan clavos en las esquinas de sus negocios para atraer la abundancia. Pero atención con esto, el aceite de clavo es muy potente y debe usarse con precaución. Nunca se debe aplicar directamente sobre la piel sin diluir. Y en uso interno, las dosis deben ser muy pequeñas. Como dicen los viejos, lo bueno en exceso se vuelve malo. Las plantas medicinales, aromáticas y venenosas son un tesoro de conocimiento ancestral que requiere respeto y sabiduría. Es fundamental identificar correctamente cada planta antes de usarla, pues como hemos visto, algunas pueden ser tremendamente peligrosas. Nunca experimenten con plantas que no conocen bien, especialmente con aquellas que tienen propiedades tóxicas como el manzanillo o la hierba mora. Cuando recolecten plantas medicinales, háganlo siempre en las primeras horas de la mañana y con la luna apropiada. Para los trabajos espirituales, recuerden que cada planta tiene su propia energía y forma de uso. No mezclen plantas sin conocer sus propiedades y siempre pidan permiso antes de cortarlas. El mensaje más importante que les puedo dar es que nunca experimenten con estas plantas sin la guía de personas que tengan verdadera experiencia y conocimiento. Un error puede ser fatal y esta vida es demasiado hermosa como para arriesgarla por ignorancia o imprudencia. No olviden que cada planta es un maestro que merece respeto y comprensión. En el canal de Hermanos de Luz encontrarán una lista de reproducción completa sobre el curso de Medium, donde profundizamos en estos y otros conocimientos ancestrales. Recuerden siempre, la luz que buscamos está en el conocimiento que respeta la tradición.